Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la sexta semana de Pascua. Martes de la sexta semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día, que es una continuación del Evangelio de ayer. Jesús continúa preparando a sus discípulos para su salida, para su éxodo, que hace referencia a su pasión, muerte, resurrección y ascensión hacia el Padre, a quien lo ha enviado. Y Jesús se da cuenta, percibe la tristeza en sus discípulos porque ellos han puesto toda su confianza, todas sus esperanzas, aunque son unas esperanzas malentendidas. Las expectativas que los discípulos tienen de Jesús no encajan con las expectativas de cómo Jesús se entiende a sí mismo, cómo Él se entiende como el Mesías, como el siervo de Dios, ¿no? Los discípulos tienen una expectativa de que Dios en Jesucristo inaugurará un reinado terrenal, un reinado según el mundo. Y esto no encaja para nada en las expectativas que Jesús tiene de sí mismo. Esto lo vemos particularmente cuando leímos la narrativa en el Evangelio de Lucas de los discípulos que iban de Jerusalén a Emaús. Y ahí en ese Evangelio se nos dicen cómo estos discípulos, por lo menos estos dos discípulos, esperaban de que Jesús libraría a Israel del poderío del Imperio Romano. O sea, tenían en mente un reinado terrenal. Y porque no se realizó con la muerte de Jesús, pues ya ellos regresaban a Emaús entristecidos porque todas sus expectativas y esperanzas habían caído, ¿no? Porque nada de lo que ellos esperaban se había realizado. Ahí tenemos en ese Evangelio de Lucas claramente una mala interpretación del reino de Dios que no encajaban con cómo Jesús entendía a sí mismo, ¿no? Ahora Jesús les dice que a pesar de la tristeza que Él palpa en ellos, pues les dice, me tengo que ir, les conviene que yo me vaya para que el Paráclito, el Espíritu del Padre, que también es el Espíritu del Hijo y que continuará la misión de Jesús después de que Él regrese al Padre, después de que Él ascienda al Padre, pues Él llevará a cabo el proyecto del reino, continuará el proyecto del reino, ¿no? Ahora, ¿por qué es necesario que Jesús se vaya, ¿no? Y esto es un tema muy humano, ¿no? Y tiene que ver mucho con el crecer del ser humano
y confianza en sí mismo, ¿no? De no apegarnos a ciertas cosas, ni a personas, ni a ideas, ni a expectativas que a últimas nos esclavizan a esas expectativas, a esos apegamientos, y no, nos privan de ser realmente quien dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados. Yo también esto lo conecto cuando Jesús habla acerca de la cruz. Dice que aquel que viene detrás de mí y que no tome su cruz y me siga no puede ser mi discípulo. Jesús no le dice a sus discípulos tomen mi cruz. No, la cruz de Jesús es única y singular, como la cruz tuya y la cruz mía son únicas y singulares, puesto que nuestras historias personales son únicas y singulares. Y es en nuestra historia única y singular donde Dios en Jesucristo viene en busca nuestra, viene a llamarnos, ¿no? Según nuestra historia única y singular. Por eso es muy necesario que Jesús vaya para que los discípulos no se confíen simplemente en el apego que hasta ahora han venido creando en torno a la persona de Jesús, o sea, a la fisicalidad de Jesús, a que Jesús hiciera todo por ellos, a que Jesús pensara por ellos, a que Jesús actuara por ellos. Jesús se tiene que ir para que los discípulos empiecen a creer en ellos mismos, a creer en el Espíritu que Él les enviará, que habitará en ellos, para que la misión de cada uno de ellos en torno al reino de Dios se manifieste, se lleve a cabo según lo que cada uno de ellos va a contribuir para el reino de Dios. Y mientras esté Jesús con ellos, pues esta confianza, esta maduración, este profundizar en sí mismo no se llevará a cabo porque seguirán simplemente agarrados, aferrados, como decimos a veces, agarrados a las naguas de la mamá, o en este caso agarrado a las naguas de Jesús, ¿no? Porque piensan de que si se les quita a Jesús, todas sus esperanzas van a morir. Pero Jesús les dice, no, hay algo en ustedes también. Así como Jesús vive para la voluntad de Dios Padre, pues igualmente ellos tienen que empezar a creer en sí mismos que ese Espíritu de Dios también habita en ellos y por medio de ellos para que lleven a cabo la misión que Dios les ha encomendado por medio de Jesucristo. Y mientras no se lleva a cabo este confiarse en uno mismo, ver en uno mismo lo que Dios ve en nosotros, ¿no? A veces pensamos de que, o creemos de que la expresión de fe está en lo que nosotros decimos de Dios. Por decir, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios, ¿no? Eso no es lo más profundo que podemos decir acerca de Dios o de Jesucristo. Yo creo que todo lo contrario, lo mejor que podemos decir de Dios por este acto de fe y por lo que Jesús nos dice es de que Dios cree en mí, Dios cree en ti, Dios cree en nosotros. Dios confía en mí, Dios confía en ti, Dios confía en nosotros. Dios espera en nosotros, ¿no? Porque es precisamente lo que Jesús nos manifiesta en su propia persona, de que Dios Padre cree en el Hijo, Dios Padre confía en el Hijo, Dios Padre espera en el Hijo. Y es lo que Jesús quiere para con nosotros, que lleguemos a vivir en carne propia esto, lo que Dios dice acerca de nosotros. Primeramente, lo que Dios dice quién somos, hijos e hijas amados de Dios por nuestro bautismo. Precisamente lo que Dios le dijo a Jesucristo en su bautismo. Tú eres mi Hijo amado en quien confío, en quien tengo mis expectativas, mis esperanzas, ¿no? Y es precisamente lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros por medio de nuestro bautismo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada en quien me complazco. Tú puedes imaginarte esto de que cuando Dios te ve, te dice tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, y por encima de eso también te diga en quién me complazco. O sea, de que Dios tiene sus complacencias al
al vernos, al simplemente observarnos y decir, este es mi hijo, esta es mi hija, sí, con defectos, sí, con pecados, sí, con lo que tú quieras, ¿no? Pero es mi hijo, es mi hija, ¿no? Y es precisamente cuando uno, por la gracia de Dios, llega a identificarse con lo que Dios dice de nosotros, yo creo que es cuando uno realmente empieza a ser realmente genuino, ser transparente, cuando por la gracia de Dios empezamos a identificarnos con lo que Dios dice quién somos y la vida a la cual somos llamados, ¿no? Pues esto es, yo creo, a lo que Jesús se refiere cuando le dice a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque si no me voy, ustedes van a seguir simplemente agarrados a mis naguas. Yo quiero que ustedes crezcan, yo quiero que ustedes maduren, yo quiero que ustedes empiecen a creer en ustedes mismos por el Espíritu que también habita en ustedes. El mismo Espíritu que habita en mí también habita en ustedes, ¿no? Es el Espíritu de Dios Padre que vendrá para que confirme y también para seguir enseñándolos y seguir guiándolos, ¿no? Y después hay otro tema que también resalta aquí, ¿no? De que el Espíritu no solamente confirmará lo que Jesús les ha enseñado, sino también les seguirá enseñando y seguirá revelando, ¿no? A veces tenemos una tendencia de reducir, por ejemplo, a Jesús solamente al Nuevo Testamento, a lo que los evangelios tenemos, a lo que en las cartas de San Pablo tenemos acerca de Jesús, y pensamos, ahí tenemos todo, ¿no? Como si ya Dios, por medio del Espíritu Santo, no tiene nada nuevo que revelarnos, ¿no? Yo creo que esto es un tipo de mentalidad muy estrecha, ¿no? De que Dios aún todavía tiene cosas nuevas que enseñarnos, ¿no? Y entonces corre por cuenta de la iglesia, corre por cuenta nuestra, ¿no? De estar dispuestos a ser inspirados, también a ser movidos y a veces ser sacudidos, ¿no? Porque a veces tenemos esta tendencia de querer meter a Dios en cajitas, ¿no? Y decimos, este es Dios, este es Jesucristo, y todo lo que no entre en esta cajita, pues no es de Dios, ¿no? La iglesia, desde el principio, ha seguido un caminar. Y ese caminar significa dinamismo, significa ir hacia el futuro, ¿no? Y esto de ir hacia el futuro no implica simplemente ir repitiendo el pasado, sino que ir profundizando hacia donde Dios nos llama. Así que es necesario que Jesús se marche para que sus discípulos empiecen a creer en sí mismos. Que es lo que ocurrió después de la venida del Espíritu Santo. Esos hombres con pies de barro, empezando con Pedro, ¿no? Es impresionante la transformación que vemos en él cuando leemos las narraciones en los Hechos de los Apóstoles, cuando va al templo y predica, y en presencia del Sanedrín, el cuerpo jurídico que condenó y entregó a Jesús enfrente de ellos, Pedro habla con una confianza, con una entrega y valor impresionante, ¿no? Ahora, eso no fue el final de Pedro. Pedro aún tenía mucho que ir conociendo, que ir profundizando. Por ejemplo, en el tema de que si la comunidad cristiana primitiva debía de aceptar o no de aceptar a no judíos. Ahí es un tema muy interesante de cómo Pedro, ¿no? Fue confrontado por Pablo en ese primer concilio en Jerusalén en el año 51, cuando se trajo a este concilio pues la cuestión de si han de recibir a no judíos, o sea, paganos, y si se recibe, cómo es que se les recibe, si se les aplica la ley mosaica o no, ¿no? O si también se les imponen las prácticas kosher de la comunidad judía o no. Y ahí interviene Pablo poniendo en su lugar a Pedro, ¿no? Decíamos que si nosotros que somos judíos no llevamos a cabo la ley mosaica, ¿por qué se la vamos a imponer a otros, no? Si nosotros mismos no la cumplimos, ¿no? Sí que aún Pedro, aún después de esa conversión impresionante y aún de esa capacidad de predicar tanto en el templo de Jerusalén como ante el Sanedrín, ¿no?
aún todavía tenía mucho que conocer, que profundizar, ¿no? Pues igualmente a cada uno de nosotros, ¿no? Gracias al Espíritu Santo se nos ha dado para seguir esta profundización, esta maduración, este ser fiel a la voluntad de Dios Padre en nuestro tiempo, en nuestras circunstancias, ¿no? Así que no hemos de conformarnos simplemente con decir ya conocemos a Dios, sino somos fiel al Espíritu de Dios en nuestro tiempo, que a veces nos reclama que pongamos atención y para responder a las situaciones y circunstancias donde la iglesia tiene que responder aún hoy en día. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.